Esta frase la encontré en un foro de internet dedicado a la canción que están escuchando. O bueno, un cover porque son medios estrictos con el tema de los derechos. Starless cierra el álbum Red de King Crimson y sirve como el cierre de la primera etapa de la banda. El sonido etéreo del Mellotron acompañado con la suavidad y el tacto de la batería con una melodía de guitarra tan sutil, delicada y hermosa capaz de quebrantar el alma. Lo importante no es la canción, sino lo que representa. Una época donde todo era más sencillo, la vida era más dulce y la muerte estaba muy lejos. Ya pasaron 45 años de la publicación de Red y sigue siendo igual de relevante. Para muchos, y coincido bastante con ellos, los 90 sentaron las bases de la decadencia en la música popular. La muerte del rock, aclaman los más exagerados. Pero como el rock progresivo se transformó en el bastión más importante de la música clásica contra el inminente avance de la música pop, es algo de lo que me gustaría hablar en un próximo video. Acá estamos para hablar de otro tema. La nostalgia. Antes las comidas eran más sabrosas, el sol brillaba más fuerte, la música era mejor, jugábamos en las calles desde que el sol salía hasta que se escondía, porque el barrio era más tranquilo, la gente no era tan violenta, el internet era más libre y la gente que amábamos estaba viva. Quizás no haya otra forma de definir la nostalgia que sentirla. Para suerte de muchos y desgracia de otros tantos, este sentimiento no escapa a la capitalización. Durante la última década, cualquier tanque de Hollywood es una adaptación, un remake, un reboot, un spin-off o una secuela tardía que se ambienta en el pasado, un pasado que la mayoría de las veces corresponde a las décadas de los 80 o los 90. Con la música pasa algo parecido, con la aparición de géneros que nos recuerdan a épocas que nunca existieron, al menos musicalmente hablando. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética incrementaban el temor de sus pobladores ante un cada vez más inminente apocalipsis nuclear, lo que solo empeoró tras el accidente de Chernobyl. El desarrollo desequilibrado persiguió a fuerza de hambre a países enteros, desapariciones forzadas en América Latina, pero los 80 fueron marcados por los paralelismos. En cuanto a lo cultural, la moda, la música, la televisión, el cine, los videojuegos se extendían por un mundo tan rápido como lo hacía la epidemia del SIDA. Así que no nos sorprendimos mucho cuando el país de las bandas y estrellas eligió a un actor de Hollywood como su 40º presidente. El mundo es una broma, pero no es que tenga gracia. La Reaganomía fueron una serie de medidas económicas que marcarían las bases del liberalismo en años venideros. Neoliberalismo para unos, cállese keynesiano de mierda para otros. El Vaporwave o el Loudrun, por nombrar los referentes más fuertes, son géneros que surgieron durante la década pasada casi como un meme, una parodia a la sociedad consumista de los 80 y los 90 que mezclaban géneros y músicas de los 70 y los 80 con las modas, tendencias y estéticas retro de los 80 y los 90. Es la descontextualización por excelencia, con el fin de crear un nuevo significado para algo que añoramos del pasado. Lo mismo pasa con otros géneros, el chillwave, lo-fi hip hop, synthwave, soviet wave, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Alvinch ya hizo un análisis completísimo de este fenómeno y no estamos acá para repetirlo, así que vamos por otro lado. Aquello que empezó como un meme y estaba condenado a una vida efímera entró a la pasta linda cultural de Hollywood y el retropastiche se volvió una norma. Stranger Things no es más que la punta del iceberg en esta nueva estrategia de consumo. Desde Ready Player One, Los Cazafantasmas, Hombres de Negro Internacional, hasta Blade Runner o Mad Max. La nostalgia vende y ni Tarantino pudo escapar, la puta madre. Érase una vez en Hollywood es un homenaje al cine con el que el director se crió, pero muy, muy lejos del Tarantino de sus últimas obras y más cercano al de sus primeras obras.
Al menos a mí me dejó esa sensación. Haciendo gala, otra vez, de la ucronía que años atrás nos sorprendió en Bastardos sin Gloria, y que nunca me voy a perdonar no haber visto venir en este nuevo film. Al igual que la escena de la cámara de gas en la lista de Schindler, toma una historia real o la deriva lógicamente hacia otro lado o hecho que pudo ser, pero no fue. Al principio me sentí algo incómodo con el cambio de destino de Sharon Tate, pero después de representarla me dejó una incógnita en el tintero. ¿Estábamos dispuestos a ver el horror? ¿Hay un límite entre lo ético y lo representable? A miedo de que esta paja mental los haga olvidar del tema que nos compete, hablamos de un revisionismo histórico que, en vez de analizar lo que conocemos a la luz de nuevos datos y una visión más objetiva, redibuja la historia enmarcado en lo más volátil, subjetivo que tenemos: nuestra memoria. Es más difícil enseñarle un truco nuevo a un perro viejo, y esa cosa que tenés colgando entre los hombros tiene la hermosa habilidad de cambiarle algún que otro saborcito a un recuerdo, y por más de que tenga seguridad de que pasó así, efectivamente puede ser que no lo haya sido. Este proceso se llama reconsolidación y ocurre cada vez que sacamos un recuerdo del baúl, jugamos un ratito y lo volvemos a guardar. En los 90 en Estados Unidos hubo una serie de acusaciones legales basados en memorias recuperadas repentinamente. Incluso hubo un hombre que fue condenado a cadena perpetua luego de que su hija recordara que en 1969 su padre había asesinado a su mejor amiga. Y este tipo se tuvo que comer varios años de cárcel hasta que trascendiera que esta memoria había sido recuperada en una sesión de hipnosis. Y además que todo este tema del ADN no ayudaba mucho, así que lo terminaron largando. Alguno que otro medio rapidito podría sacar conclusiones apresuradas, pero no vayamos por ahí, no seamos mamarrachos. Y esto desataría un montón de experimentos psicológicos basados en cuánto realmente podíamos confiar en nuestra memoria. Y en uno de estos tomarían a un grupo de personas y les relatarían 4 recuerdos y ellos deberían decir lo que recordaban de estos. Y a medida que avanzaban los días, a lo largo de un mes, se los iba a entrevistar un par de veces y ellos deberían responder qué recordaban de estos sucesos. La gracia estaba en que solamente 3 de estos 4 recuerdos eran reales y uno era una fake memory, pero que de alguna u otra manera estaba basado en información suministrada por sus familiares. Llámese lugares que frecuentaban en su infancia o simplemente lugares a donde iban a comprar, que siempre involucraba cosas como perderse, llorar y regresar a su familia de la mano de un extraño. Incluso el 25% de los entrevistados admitiría haberse perdido y además les relataría cómo esto había sucedido al entrevistador. Tranquilamente podría trabajar de cartelito de basado en una historia real en una película. Incluso eso nos hace dudar de nuestros propios recuerdos y anécdotas. En mi caso, me perdí en un shopping porque me rezagué y mis padres y mis tíos tomaron algo de distancia. Pero la verdad es que no me recuperó nadie, simplemente los volví a encontrar y di la excusa estúpida de que me perdí pateando una piedrita. Pateando una piedrita en un shopping. Esperen, mejor vamos a llamar a mi mamá a ver si se acuerda. Estoy llamando. Hola, ma. Felipe habla acá. Escúchame, te hago una pregunta. ¿Vos te acordás la vez en donde estábamos en el Plaza Oeste? Yo era chiquitito y me perdí y volví a encontrarte y te dije que me había perdido pateando una piedrita. Si te acordás la vez que yo una vez en el Plaza Oeste me había perdido y nada, me los volví a encontrar y les dije que me había perdido pateando una piedrita. Bueno, era mentira. En realidad Tommy se había perdido. A vos también te falla la memoria. Chao, te quiero. Besis. Funciona.
Incluso con el tiempo surgirían otros experimentos en donde las fake memories serían tan surrealistas que los entrevistados recordarían cosas como haberse ahogado o recordar el ataque de algún animal o incluso hasta haber presenciado una posesión demoníaca. La Blaxploitation fue un movimiento cinematográfico que tuvo lugar a principios de los 70, donde los protagonistas eran de la comunidad afroamericana. Esta década dorada se dio progresivamente a partir de los 50, donde se empezó a permitir a los actores negros incursionar en el cine de blancos, inicialmente como secundarios. 10 años después, los movimientos sociales fueron el caldo de cultivo de esta nueva ola de explotación. Aunque el cine de exploitation, propiamente dicho, nace durante las décadas de los 50 y los 60, una categoría que abordaba temáticas moralmente inaceptables y socialmente escandalosas: erotismo, violencia, crimen o el consumo de drogas. El término hace referencia básicamente a que no dejaban de romper las pelotas con esa temática, lo que nos lleva otra vez hasta nuestro protagonista, la nostalgia exploitation. Según la revista Variety, el nuevo modelo de negocios de Netflix está basado fuertemente en la explotación de nuestra fibra nostálgica. En primer lugar, utilizan la Big Data recolectada de sus abonados para que sus productores y guionistas sepan a dónde enfocar mejor sus contenidos. Esto no es un secreto: cuando Fincher cayó a las oficinas de Netflix con la idea de hacer un remake de la serie House of Cards de la BBC, usaron la Big Data para determinar que, en primer lugar, las cintas dirigidas por el productor eran populares; en segundo, que los DVDs de la serie original se alquilaban seguido; y en tercero, que, y aunque los suscriptores no buscaban mucho a Kevin Spacey, después de ver una película suya, veían el resto de su trabajo. Y acá es donde le doy pie a los mamarrachos para que sigan desarrollando sus teorías conspirativas. Así que ahora tenían el producto perfecto y lo único que tenían que hacer era despertar al coloso de la publicidad y esperar que este hype decante en nuevos suscriptores. Pero, ¿por qué estas décadas y no otras? La respuesta es fácil. La mayoría de los usuarios que alimentan la vorágine de la Big Data tienen la edad suficiente como para andar regalando lagrimitas por cualquier tipo de referencia ochentosa y derivados. Las absurdas generaciones llamadas X y Y, como los Pokémon. Solamente que serían los Z y los Millennials quienes entenderían esas referencias de Pokémon. Estos últimos se ven atraídos a esta idea estilizada de reempaquetar y representar el pasado. Después, la exposición constante y exagerada de redes neuronales, algoritmos, inteligencias artificiales y listas de reproducción hacen el resto. Según la crítica, las teorías sobre el predominio de estas décadas por sobre las otras son poco románticas y tienen más que ver con el uso y tipo de dispositivos que eran utilizados, que no solían ser un obstáculo argumental para el desarrollo de la trama. Si Will Byers se perdía era por querer grabar un TikTok con el Demogorgon. Por otro lado, otra teoría un poco más compleja y volada dice que Estados Unidos en este momento, pre-COVID-19 obviamente, estaría atravesando alguna especie de superposición temporal, donde el fantasma del pasado, como recesiones económicas, la vuelta a viejas posturas conservadoras e incluso tener a un gigante comunista al acecho, puede hacer que el pueblo norteamericano de alguna u otra manera vuelva a mirar hacia el pasado en una suerte de oráculo de pantalones acampanados y zapatillas Adidas que nos avisa por su walkie-talkie que el final está cerca. Aunque, y para ser mucho más breves, la cultura del nostalgia exploitation o el retropastiche simplemente es una manera estilizada de recordarnos una época de nuestra vida que, de alguna u otra manera, fue una mierda. La posta es que no es algo nuevo tampoco. Gris hizo lo debido en los 60. La diferencia es que en tiempos modernos sufrimos una sobredocumentación. Gracias a Internet tenemos la capacidad de registrar todo y además recurrir a registros del pasado con el mismo clic. Para algunos vamos a llegar al punto en que nos quedemos sin décadas para homenajear. Para otros, la mirada crítica a nuestro pasado nos moderniza. ¿A qué me recuerda esto? ¿Qué estamos plagiando? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Por qué esos misiles que Cuba sacó a tomar sol me resultan familiares? Irónicamente, no podemos escapar a la retromanía sin escapar de la modernización.
porque es un producto de ella misma. Capitalizó vivencias que dejaron de ser propias de ciertas generaciones para atraer a generaciones posteriores con la experiencia de vivir en determinado periodo que no existió, que no fue tan así, pero que podemos disfrutar porque a la memoria le gusta embellecer los recuerdos y hacernos sentir que todo tiempo pasado fue mejor. Porque si no podemos aferrarnos a nuestros recuerdos y teniendo en cuenta que el presente es un instante, solo nos quedaría el futuro y sus páramos infinitos de incertidumbre. Ya le podemos devolver el Z Hacker Guy. Y solo para que lo sepan. El problema de la serie de programación no fue Hacker Guy.